La palabra que me brota al corazón para decir que es Ignis Mundi de primeras es que es una familia. Nosotros somos una familia misionera, una familia de familias que quiere llegar pues, a los más alejados de la Iglesia y por lo tanto los más alejados del amor de Dios, ¿no? Eso sería como mi resumen, no sé, ¿tú qué dirías? Bueno, Ignis significa fuego, ¿no? Entonces, y se refiere al fuego del amor de Dios. La misión principal nuestra es llevar ese amor, ese fuego de amor como dice Rosa, a los más alejados, a las personas que no lo conocen y las personas que tienen más dificultades en la vida, por decirlo así, ¿no? Los que están más solos, las personas que pues, viven en pobreza, las personas que tienen desesperanza, los que están marginados, bueno, los enfermos y tantas otras personas que por circunstancias de la propia vida cuesta que ese amor llegue o por circunstancias las personas que no lo han conocido, ¿no? Lo que pasa es que ese amor de Dios también se traduce en un amor humano, ¿no? Y entonces, pues parte de nuestra misión precisamente no solo es ese anuncio que tan importante es, sino que pasa pues, por una misión de irradiación y de servicio, ¿no? De poner nuestras manos y nuestro trabajo al servicio de todas estas personas, ¿no? Bueno, estamos en Costa Rica, la capital, en San José. Estamos en un barrio que se llama Los Guido, de Desamparados. Es un barrio con alrededor de 33.000 personas. ¿En cuánto de extensión? En 3 kilómetros 3 cuadrados. kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que es un hacinamiento grande. Es un barrio como la periferia de la ciudad, rodeado de montañas. Y es un barrio que fue un asentamiento. Eso quiere decir que era un cafetal que en los años 80-90, lo tomaron precaristas que llaman allí, que son como los que llegan y ponen chabolas, pues ahí se llaman precarios. Y entonces es un barrio autoconstruido, es un barrio que a lo largo de los años ha ido generando una estructura, pero que no tiene cañería pública, o sea que le falta mucha infraestructura, ¿no? Y mucha ayuda. Y es un barrio donde hay una realidad religiosa en la que solamente 400 personas van a misa de esas 33.000. O sea que realmente es un barrio de misión desde todos los puntos de vista, ¿no? Tanto social, económico, humano y religioso. Es un, por decirlo así, un narcobarrio, ¿no? Está controlado por el narcotráfico. Es un barrio tranquilo, en el sentido de que antiguamente, hace 15 años, 20 años, había varias pandillas y por lo tanto había mucha violencia, había muertos casi todos los días. Hoy en día solo quedó una pandilla y por lo tanto es la que controla y trata de mantener el barrio tranquilo precisamente pues para que no haya, para que ellos puedan hacer su negocio de forma tranquila. Es un punto de venta y distribución de droga. Pero en el día a día, gracias a Dios, es un barrio tranquilo. Pero claro, es un barrio con unas necesidades humanas muy, muy fuertes, aparte de las materiales, ¿no? Es decir, por supuesto, materiales también, o sea, es decir, es uno de los barrios más pobres, pero de Costa Rica, pero llama la atención precisamente por otra serie de problemas, ¿no? Problemas, por supuesto, de droga, el consumo de crack masivo, pero también pues a nivel familiar, por ejemplo, una desestructuración familiar muy grande, en donde el modelo de familia es una madre con hijos de distintos padres y una figura masculina itinerante. Hay un grandísimo casos de abuso sexual, ¿no? Por lo menos el 60%, 70% de las mujeres con las que nosotros trabajamos ha sufrido un abuso sexual a lo largo de su vida, ¿no? Ya sea en la infancia o más allá. Es un punto rojo en Costa Rica de suicidio, donde nosotros estamos construyendo el centro de misión. Solo allí, que nosotros hayamos sabido, hay más o menos unas 8 personas que se han suicidado, ¿no? Para que todas estas personas puedan conocer el amor, porque si lo ponemos desde un punto de vista de fe, lo que realmente, la buena noticia, por decirlo así, es que el Señor nos quiere y nos salva, ¿no? Son como las dos patas de la buena noticia, es como el Evangelio, ¿no? Lo que nosotros queremos llevar a las personas. Si lo ponemos desde un punto de vista humano, lo que realmente hace que una persona pueda prosperar es decir, tú le puedes regalar, por ejemplo, al lado de nuestro terreno hay una serie de viviendas de protección oficial, y sin embargo son personas que vienen de sectores muy, muy precarios a vivir allí, pero tú les puedes regalar una casa, un trabajo
que si esas personas se siguen sintiendo solas o si esas personas no se sienten parte de una comunidad o no se sienten amadas, es muy difícil que haya un verdadero desarrollo social y humano de la comunidad o de la persona, ¿no? Entonces, es decir, el amor en nuestra experiencia es lo que realmente cambia a las personas, lo que les hace sentir plenas, lo que les hace avanzar y tener una nueva proyección de vida, ¿no? Entonces, lo que pasa que para estas personas en situaciones de verdadera vulnerabilidad no van a poder conocer el amor si no viene acompañado de una serie de acciones y una serie de herramientas, oportunidades o de una serie de, pues de nueva proyección de vida, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tratamos de acompañar ese anuncio con todo tipo de acciones más desde el punto de vista humano que toca pues desde la parte psicológica salud hasta la parte pues de emprendimiento artística, etcétera, ¿no? En nuestra boda había una frase que ponía, sí, padre, vamos contigo, ¿no? Como diciéndole al Señor, vamos contigo, pero en ese momento no sabíamos a dónde. Bueno, físicamente nos mandó a Londres por trabajo, pero no sabíamos que esa pregunta era más existencial, no era tanto física, ¿no? En Londres fue un año muy bonito de pensar, bueno, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y ahí tuvimos muy claro que el Señor nos quería para la misión. Y entonces de Londres nos fuimos a la India. En la India tuvimos nuestra primera experiencia como familia en misión, ya casados, y yo me fui embarazada y ahí nació nuestro primer hijo. Entonces fue una experiencia muy bonita porque al principio yo recuerdo el temor de todo el mundo de te vas embarazada a la India, pero realmente Dios quería que tuviéramos esa experiencia de familia, ¿no? No jóvenes, pero nos casamos muy jóvenes. Hubiéramos podido ser cualquier joven misionando, pero ya con un bebé, pues ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, desde esa experiencia de la India, que duró un año, que fue preciosa, nos volvimos a Madrid con la intención de vámonos a Madrid y a buscar otro lugar donde irnos, ¿no? El Señor nos quiso tener en Madrid unos años, pero también nos tuvo en misión. Estuvimos colaborando y trabajando en una parroquia en Lavapiés, donde la mayoría son migrantes y es una parroquia con una experiencia, San Lorenzo, con una experiencia misionera bestial. Y de ahí, cuando nuestros hijos ya se estaban haciendo pues un poco más mayores y veíamos, bueno, Señor, si nos quieres mandar, mándanos antes de que se hagan adolescentes, ¿no? Entonces, pues de ahí se volvieron a abrir las puertas y hace 10 años pues nos fuimos a Costa Rica. Para nosotros la India fue absolutamente clave porque descubrimos lo que era una familia misionera. Nunca habíamos conocido una familia misionera antes, no sabíamos lo que era, no sabíamos ni siquiera que una familia podía ser misionera, ¿no? Pero sí teníamos ese llamado, como decía Rosa, ya desde la preparación a nuestra boda esa llamada estaba, pero no éramos capaces de ponerle todavía el nombre completo porque no puedes enamorarte de algo que no conoces, que no has visto, no has experimentado. Entonces, bueno, Dios se sirvió de haber escuchado en Londres que existían las familias misioneras, como que para que nosotros dijéramos, eso es lo que Dios nos llama, porque fue ponerle nombre y apellidos a ese anhelo, ¿no? Lo que pasa que en la India, por un lado, descubrimos la fecundidad de lo que Dios puede hacer a través de una familia misionera, es decir, en la modalidad de familia, que es una modalidad muy, muy concreta, ¿no? O sea, todo lo que fue el nacimiento de nuestro hijo allí, lo que generó en torno a todos los proyectos de misión que estábamos haciendo, cómo nosotros desde nuestro ser de familia podíamos generar vínculos, ¿no? Con tantas y tantas personas. Podíamos pasar tardes yendo a visitar a familias y ellos venían a visitar nuestra casa y lo que eso generaba, ¿no? Entonces ahí se dieron como varias teclas súper determinantes para nosotros como para decir claramente esto es lo que Dios nos llama y no es una experiencia, sino es un llamado de toda la vida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en la India no se daban las circunstancias de misión necesarias, por varias circunstancias que no vienen al caso, digamos, pero no era el lugar, o sea, era el lugar perfecto. De hecho, nosotros nos enamoramos del país y por nosotros nos hubiésemos quedado toda la vida allí. Pero, sin embargo, no se daba una estructura en la que nosotros pudiésemos trabajar y garantizaba que el trabajo que nosotros hiciésemos se continuase en el tiempo. Entonces, por eso nos volvimos. Nosotros volvimos con la idea de irnos de misión enseguida, ¿no? De buscar otro sitio donde sí se diesen esas circunstancias. Y el caso es que, como la providencia es lo que hace que a veces te cierra puertas o te las abre, las puertas posibles se cierran y las puertas imposibles se abren, ¿no? Entonces a nosotros las puertas posibles se nos cerraron durante varios años, por una razón que solo entendimos mucho tiempo después. Y es que durante unos años no conseguimos ningún lugar de misión.
Es decir, nadie nos abrió la puerta y nosotros éramos un matrimonio súper joven, con todas las energías, con todo, y no se nos abrió la puerta. Y sin embargo, al final sí se nos abrió la puerta y fuimos a Costa Rica, ¿no? Y en Costa Rica tuvimos un recorrido al principio, y ahí es cuando surgió la llamada Ignis Mundi, ¿no? Y en ese sentido la llamada Ignis Mundi viene a dar sentido a toda nuestra historia de misión, ¿no? Es decir, de repente el Señor puso todas las piezas de un puzzle juntas y entonces era el momento de poder emprender un proyecto de una magnitud mucho mayor, y también un proyecto de que no fuésemos Rosa y yo solos con nuestros hijos, sino que pudiese estar involucrado más gente. Lo que pasa que, bueno, fue un llamado a iniciar una nueva comunidad sin comunidad, ¿no? Y ahí fue el mayor desafío. O sea, el Señor nos llama, todo lo que yo os he transmitido durante estos años, ponerlo al servicio de más gente y hacer de del estilo de vida que vosotros habéis ido construyendo la misión, que también otras personas lo puedan vivir, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros nos fiamos y al final pues fueron apareciendo otras personas, ¿no? Y así nació Ignis Mundi, digamos. Yo creo que es complementaria la función de laicos y religiosos, pero indudablemente los signos de los tiempos nos dicen que, bueno, el mundo religioso, salvo experiencias muy concretas, está bajando, ¿no? Y que entonces yo siento que también el Señor quiere que los laicos nos tomemos en serio, ¿no? Esto de la evangelización, ¿no? ¿Qué aporta una familia? Mira, nosotros siempre decimos que el alejado, sobre todo de cara a lo que nosotros hacemos, ¿no? A la misión que hacemos, una persona que o no ha oído nunca hablar de Dios o de la Iglesia Católica, o bien ha oído hablar de la Iglesia Católica, pero no tiene la mejor de las experiencias o la mejor de, digamos, de las imágenes, es muy difícil que se acerque o vuelva a la iglesia por la puerta normal, ¿no? Ahora, a tu casa es muy fácil que quiera ir. Entonces, ahí es donde entramos las familias, ¿no? ¿Y por qué los hijos y por qué con las familias? La familia misionera aporta una cotidianidad, una manera de llegar a la gente de tú a tú. Es decir, nosotros en Ignis Mundi no es una misión asistencialista que vivimos en otro lugar y vamos los fines de semana, vivimos ahí, somos vecinos, vamos al mismo centro de salud que la gente de allí, vamos al supermercado con ellos, vamos al parque, bueno, ahora vienen ellos a nuestro parque con sus hijos y los nuestros. ¿Qué aportan los niños? Lo primero que aportan los niños es naturalidad. A ti cuando te ven llegar con niños, la gente se relaja, porque ya no eres un bicho raro, eres una familia con tus niños, a los cuales también a veces los quieres agarrar o te encantaría, pero tratas de hacerlo, bueno, pues con otra mirada y otro amor, ¿no? Entonces también tú proyectas otro estilo de familia diferente. Entonces los niños dan naturalidad, los niños abren puertas, o sea, los niños es impresionante como ellos, por la pureza de los niños y porque no tienen prejuicios y porque, ¿verdad? No, a veces no tienen filtro tampoco, van abriendo camino, ¿no? Y para nosotros el aporte de los niños ha sido fundamental, es decir, que nuestros hijos no son un pegote que van con nosotros, o sea, ahora mismo en Los Guidos somos 6 familias misioneras. Hay una nada más que no tiene hijos todavía. Los demás todos tenemos niños. Nuestros hijos no son un pegote. O sea, no son los misioneros y los niños. No. A nosotros en el barrio nos conocen como misioneros todos y a nuestros hijos. Los mayores están implicados de una manera, ya se meten. Nosotros tenemos un hijo mayor de 18 años. Bueno, ellos ya se meten en la misión de otra manera, pero los pequeñitos van al fútbol como los otros niños, pero son los hijos de los misioneros y además son los misionados, no sé cómo explicarlo, claro, o sea, es ¿no? que nuestros hijos se hacen amigos de los niños del barrio, ¿no? Entonces, al final, se da una dinámica muy natural. Nosotros decimos, o sea, una buena parte de nuestra misión es transmitir el amor de Dios a través de de lo que nosotros, bueno, llamamos la irradiación, que es que cuando parece que nada pasa, todo se transforma por irradiación. Es decir, cuando parece que nuestros hijos solo están jugando con los niños del barrio y que nosotros estamos jugando con ellos, digamos, ¿no? En esa dinámica en donde parece que nada pasa, es donde ellos están entendiendo, por ejemplo, conceptos tan básicos que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? Que es decir, cómo un padre quiere un hijo, ¿no? Porque al final el amor de Dios se conoce a través del amor humano, ¿no? De la figura de un padre. Si tú tienes un padre ausente o un padre violento, pues obviamente que no vas a tener las mejores referencias, pero si tú empiezas a ver cómo uno de nuestros hijos se refiere a nosotros nos referimos a ellos, o cómo nosotros nos referimos directamente a ellos, empiezan a entender ciertas dinámicas, ¿no?
en donde se les abren nuevas oportunidades de vida. O sea, los patrones que se han repetido durante generaciones pueden cambiar desde su propia experiencia, porque al final, seamos realistas, la fe es una experiencia. Es decir, o sea, tú has tenido un encuentro con el Señor de alguna manera, ¿no? Y ese encuentro se basa precisamente en lo que dice Rosa, esta cotidianidad que dan las propias familias, ¿no? En donde una persona viene a tomar un café a nuestra casa, en donde nosotros vamos al cumpleaños de uno de los niños del barrio y invitan a nuestros hijos y nosotros vamos allí y entramos en la vida de sus familias. Entonces, hay una irrupción de Dios a través de un encuentro cotidiano entre actividades tan sencillas como un cumpleaños, como el estar una tarde en el parque del centro de misión y tantas otras cosas, ¿no? Esa es la parte de la irradiación en donde, como dice Rosa, es muy difícil que una persona totalmente ajena a la iglesia, ajena a Dios, vaya, si nosotros le invitamos a una Eucaristía, la propia liturgia no la va a entender. O sea, le puede incluso crear rechazo, ¿no? Es decir, puede ir un día y no vuelve más. Sin embargo, a la iglesia familia, que es lo que nosotros hablamos mucho en Ignis Mundi, es la construcción de una nueva iglesia familia, ¿no? Y esa iglesia familia que parte, ¿no? de estas familias que nos toca vivir, es decir, que nosotros como iglesias domésticas constituimos también iglesia, ¿no? De alguna manera, cada una de nuestras casas son casas de misión y cada una de las familias son iglesias domésticas. Entonces, nosotros tenemos, de hecho, en la casa un altar familiar. Todas las casas tienen un altar familiar. Nosotros, viene una persona a tomar café a nuestra casa, inmediatamente, aunque no estemos allí, están en contacto con el mundo religioso sin quizás percibirlo, ¿no? Entonces ven símbolos religiosos, ven una atmósfera, ¿no? Esta irradiación es evangelizar a través de una atmósfera, de un entorno, ¿no? Me estoy acordando, Edu, que el otro día, y además quiero decir algo también, que los misioneros, nosotros siempre decimos que nosotros no somos ejemplo de nada, no somos testimonio de un amor más grande, porque empezamos porque nosotros somos imperfectos y pecadores como todos los demás. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente donde vivimos pues hay una diferencia, ¿no?, entre nuestras familias. Me estoy acordando que el otro día había unos chicos que vinieron a vernos y se quedaron a cenar en casa. Y entonces es muy bonito cuando viene gente, ¿no?, y se mete en nuestras dinámicas. Estos son 3 niños y una de ellas pues vive sin sus padres, viven solo los hermanos. Tiene 15 años o 14. Y entonces estábamos cenando y entonces nos preguntaban todo el rato, ¿todos los días cenáis juntos? Y yo le decía, bueno, lo intentamos. ¿Tú cómo lo haces? Me dice, no, en mi casa cada uno cena donde puede, tal. Y luego íbamos a rezar, ¿no? Decía, ¿todos los días rezáis? ¿No? Como que eso es a lo que se refiere Edu, ¿no? Y al final, antes de irse me preguntan, Rosa, ¿y tú pegas a tus hijos? Entonces, o sea, evidentemente ellos están dándose cuenta de una dinámica muy diferente a la que viven en su casa. Estamos ahora a cargo en la parroquia de hacer el catecumenado de adultos, ¿no? Entonces, es decir, bueno, pues algunos ya dicen, yo me quiero bautizar, ¿no? Pero tienen a lo mejor 40 años, es decir, o 30 años, es decir, bueno, ya hacemos un camino, pero en ese camino ya es donde uno se va familiarizando. Pero antes de hacer ese camino, volvemos al punto de antes, es muy difícil que uno le lleve a una Eucaristía, no lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros, por ejemplo, los miércoles hacemos una oración muy sencilla que le llamamos Kairos. Kairos significa tiempo de Dios, entonces una irrupción de Dios, y lo hacemos en las casas de los misioneros, ¿no? Entonces vienen niños, jóvenes, adultos, entonces viene la familia al completo, ¿no? Y personas, la mayoría alejadas, que no tienen educación religiosa, y sin embargo, a través de la oración es muy sencilla, porque hacemos más o menos una media hora de alabanza y luego hacemos una lección, ¿no? Y entonces a través de la alabanza, a través de la palabra de Dios, hasta los niños que están ahí pequeños, de repente son esponjas, ¿no? Son esponjas y empiezan a adquirir pues ese ambiente y pues esa naturalidad de Dios. Y luego hacemos un agape en donde ya simplemente compartimos. La experiencia que tenemos nosotros es que, por un lado, tú les abres el mundo, ¿no? Bueno, el Señor les abre el mundo, se dan cuenta que nuestros hijos tienen la suerte de poder tener la experiencia de estar en España cuando vienen aquí y vivir una vida normal, ¿no? Y disfrutarla, ¿no? Disfrutar de sus abuelos, de sus primos, de sus tíos, también de ciertas comodidades, de ciertas comodidades
y a la vez luego vivir en la misión, ¿no? Entonces yo creo que eso les abre un mundo, o sea, les abre el ver que la gente en el mundo no vive la mayoría como nosotros hemos tenido la suerte, ¿no? de poder vivir en un lugar determinado, sino que hay mucha necesidad, eso por un lado, ¿no? Luego aprenden también pues a conformarse con, más que conformarse, a aprender a ser felices con menos, con una vida más sencilla, ¿no? Aprenden a compartir, tienen un corazón o tratamos de que ellos tengan un corazón pues solidario, ¿no? Que sean personas que no se queden nada más en su metro cuadrado, ¿no? Que se den cuenta que la vida no solamente está para uno mismo, que la vida está para entregarla, ¿no? Y para entregarla a los demás, que en el mundo hay mucha necesidad y que el Señor pues nos necesita, ¿no? También aprenden mundo, ¿no? Nuestros hijos, gracias a esta vida de misión, pues han tenido la oportunidad de viajar y de conocer otras culturas, que hay otros niños que pues que no. Nosotros muchas veces les decimos cuánta suerte tienes, ¿no? De poder viajar y de poder conocer tantas cosas. No sé, ¿tú qué aportarías más? Yo creo que, a ver, sin duda, esa es una pregunta muy, muy habitual que nos hacen, ¿no? El tema de nuestros hijos y sin duda, o sea, así por decirlo rápido, nuestros hijos han ganado 100% con todo esto. O sea, es decir, ellos han salido de su metro cuadrado, como decía Rosa, es una vida muy exigente que a ellos también les ha supuesto una renuncia, no solo a nosotros, sino a ellos. Ellos han tenido que pasar un duelo, sobre todo los que nacieron en España y que luego se han trasladado ahí. Para ellos hubo un duelo, pero que han ganado una cantidad de cosas, es que es innumerable. Es decir, primero, como es conocer mundo, es decir, que salir de tu burbuja, es decir, que el mundo es diferente, que el mundo no es lo que uno vive, sino que hay muchas más realidades, ¿no? Segundo es la empatía, la capacidad de salir y conocer realidades, escuchar, y la capacidad de que uno tiene de poder actuar y de que ellos puedan actuar y que se sientan partícipes, son partícipes de alguna manera en la misión y son actores principales, ¿no? Es decir, cada uno a su edad y en su modalidad. Y luego, yo creo que para ellos vivir en comunidad, por decirlo así, vivir Eso es rodeado, precioso. es una experiencia maravillosa. O sea, es inexplicable lo que ellos están viviendo en ese sentido. Y también la modalidad de la misión de Ignis Mundi, en donde involucra un centro de misión, en donde ese centro de misión pues, se llena de gente, se llena de vida, se llena de alegría, se llena de actividades. Todos los días tenemos millones de actividades, entonces combinas la vida familiar con todo este otro mundo a la vez y entonces para ellos es súper atractivo. Entonces ellos participan de las actividades, ¿no? Que como unos más, pero bueno, luego pienso que el hecho de haber sido parte de este proyecto que nace de cero, que Dios nos ha ido haciendo dar pasos a ciegas, ¿no? Es decir, bueno, construir un centro de misión, bueno, pero ¿cómo? ¿De dónde sale el dinero? Pues no tenemos dinero, ¿no? Y bueno, en ese sentido, contar posiblemente breve una anécdota muy ilustrativa de todo esto, ¿no? Y estábamos en una oración familiar por la noche, hablando precisamente de cómo íbamos a comprar ese terreno y cómo íbamos a construir ese centro de misión si no teníamos ni para empezar, ¿no? De repente uno de nuestros hijos está escuchando, se fue a su cuarto, vino y trajo todos sus ahorros. Y dijo, bueno, yo pongo esto. Y entonces contamos de esos $60. Y dice, ¿y cuánto queda? Y dice, no te preocupes que yo te consigo el resto, ¿no? Y entonces para nosotros fue eso un signo de Dios muy poderoso porque dijimos, si Él ha puesto todo, es decir, si nosotros como familia lo estamos poniendo todo, desde el punto de vista material, pero también desde otros puntos de vista, el Señor va a multiplicar, ¿no? Y esa experiencia es una experiencia que a todos nuestros hijos se les ha quedado totalmente grabado, que ellos también con su contribución, Dios ha ido multiplicando de tal manera que en un año, de repente, pues efectivamente ese centro de misión existe, ¿no? En una fase 2, pero ¿no? Todavía quedan varias fases por construir, pero que existe y que más allá de la infraestructura, que por supuesto es un milagro y que es espléndida en el sentido de que gracias a la infraestructura podemos hacer muchísimas cosas, los corazones de todas las personas que Dios ha tocado y que realmente pues su vida está empezando a cambiar y ellos lo ven. Ellos lo ven. El otro día, otra anécdota con una de nuestras hijas más pequeñas. Bueno, la pequeña, que tiene 2 años. Y Rosa estaba estaba haciendo la catequesis para el bautismo de una mujer de 30 años. Y ella se puso a llorar. Se puso a llorar. Bueno, esta persona ha sufrido todo tipo de situaciones muy, muy, muy complejas en su vida. Y entonces Rosita, que estaba a sus pies abajo jugando con un juego, de repente se sube a su regazo y dice, yo también lloro cuando mi papá se va de viaje.
Y entonces fue como, y bueno, desmontó por completo a la otra persona, pero fue como, primero, estoy enterándome de lo que está pasando y estoy empatizando con la otra persona y yo formo parte de esta historia, ¿no? Entonces, como que, bueno, pues de esas tenemos 200.000 anécdotas, ¿no? De lo que significa para nuestros hijos esto. Entonces, bueno, esto para ellos es una ganancia inmensa y luego el día de mañana que ellos hagan lo que quieran y tomen su propio camino, ¿no? Que el Señor, lo que el Señor les llame. Pero desde luego nadie les va a quitar todo lo que han vivido. Lo que nosotros interpretamos que es lo que Dios quiere y veremos si es así, es que Ignis Mundi Costa Rica pues es el primer centro de misión, ¿no? Es decir, es un lugar en donde ya estamos haciendo misión, es un lugar donde tiene capacidad para más o menos unas 20 familias, o sea, es decir, ahí vamos a vivir de forma permanente unas 20 familias, pero la idea es que sea un centro de formación y misión, es decir, que ahora están en formación bueno, son 6 familias, ojalá que en el 2027 finales vengan otras 6 familias y así hasta las 20, en donde ahí, mientras uno está en misión, tiene una formación misionera, ¿no? Es decir, hay un itinerario de formación, porque claro, esta vida es muy exigente, es decir, nosotros tenemos una vida como cualquier otra familia, porque trabajamos, porque nuestros hijos van al colegio, porque tenemos los mismos problemas que cualquier otra familia, pero evidentemente tiene una serie de ingredientes que lo hace diferente. Nos vamos a un barrio periférico muy necesitado, en contextos pues complejos y por lo tanto los misioneros han de ser formados, ¿no? Y es así como desde ese lugar donde nos gustaría, si el Señor lo quiere, que fueran enviados estas familias que se van formando en Costa Rica a otros lugares, a otros países y vayan replicando el modelo, ¿no? Es decir, se vayan ojalá abriendo otros lugares de misión en otros países, incluso en otros lugares de Costa Rica, pero en Europa, en África, en Asia, si Dios quiere, y así pues que ese amor de Dios, obviamente el objetivo ¿cuál es? Que ese amor de Dios llega a todos los rincones de la tierra, ¿no? Que no se queden ni siquiera en Costa Rica, que no se queden en los Guido, ¿no? Que por supuesto en los Guido se esparza por todos lados, pero que llegue a todos los rincones de la tierra.